Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por habernos invitado y ya vamos a empezar. A ver, os vamos a contar lo que nosotros vemos y lo que estamos estudiando, todo lo que son las consecuencias de haber estado en una institucionalización. Hemos visto que hay muchas consecuencias neurológicas y el poder estudiar esto y el haberlo visto, a mí particularmente me ha hecho entender muchísimos de los comportamientos que tienen los niños adoptados. Nosotros trabajamos con niños adoptados en general de internacional, sobre todo algunos de educación de necesidades especiales, pero la mayoría son internacional en general. Y todo esto que vemos en la práctica diaria nos hace, como digo antes, comprender. Después os vamos a decir cuáles son la manera de trabajar con todas estas consecuencias neurológicas que estamos viendo. En especial en Psicoveritas trabajamos con MDR, que es una técnica neurológica, una terapia, pero hay otras muchas que se pueden trabajar, que os va a explicar Marina, porque pensamos que cuando los niños vienen con todas estas consecuencias, algunos, no todos. Yo siempre digo, trabajamos con la población que viene al centro, que son las que tienen los problemas. Hay otros niños que no manifiestan esos problemas. Y entonces, antes de empezar con el psicólogo, que está muy bien, pero es necesario cuando se necesita. Pero primero hay otras muchas cosas que desde que son pequeñitos se les puede ayudar. Entonces empezaríamos por ahí. Entonces vamos a empezar con estas consecuencias de las que os digo. A ver, las consecuencias del abandono. Por un lado vamos a hablar de la adopción y el trauma. Vamos a considerar el abandono como un trauma. Hay muchos autores que lo consideran. Y después las repercusiones en el cerebro, a nivel estructural y a nivel funcional. Adopción y trauma. Bueno, todos sabemos, y muchos autores, yo lo considero así, que el trauma, el abandono queda registrado en el cerebro y en el psiquismo como una situación traumática y negativa. Todos estos autores que os pongo aquí y que algunos de ellos os recomiendo, Belsky, Grodzisky, Gerard, Newton, Miraben, Siegel, Rius. Creo que... bueno, había hecho unas correcciones y creo que me las dejaron en el otro pendrive. Bueno, había añadido, no sé si conocéis a Rosa María Fernández, que es una doctora de la Universidad de La Coruña, que ha hecho un artículo muy importante que se llama, la conocéis vosotras, la adopción en el hipocampo y la escuela, y ella habla de muchas de las consecuencias que yo voy a hablar más tarde. Bueno, pues todos estos autores hablan del trauma, del abandono como un trauma. Estudio con la voz de los adoptados. Estoy haciendo un estudio en la consulta con adoptados que son de adopción nacional y que han sido adoptados con 0 días. Y ellos hablan de las repercusiones que han tenido por haber sido abandonados, con horas en algunos casos. Muchos de ellos dicen que ellos no se han sentido personas abandonadas, ni niños abandonados, pero que sí han sentido las consecuencias del abandono. Cuando han sido adolescentes han tenido muchas dificultades pues, a enfrentarse a sus padres, han tenido una adolescencia normal, pero mucho más abrupta. Después han podido hilar todo esto con el abandono y en terapia ha salido. Luego tengo un vídeo que vamos a ver, he traído varios vídeos. Si añadimos toda esta situación con los tramos añadidos que a veces vienen los niños de adopción internacional, pues maltrato, por supuesto negligencia física, con abuso, imaginaos toda la situación afectiva con la que vienen estos niños. ¿Qué es un trauma? Entendemos por trauma un acontecimiento que hiere nuestro sentido de la seguridad y del bienestar y que nos imbuye creencias falsas o destructivas sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Cuando nosotros estamos en una situación de alarma, todo nuestro sistema fisiológico, de peligro, nuestro sistema fisiológico se va a poner en alerta. Si alguien entra por aquí y nos encierra y nos amenaza y pensamos que nos vamos a morir, el cortisol y todas las hormonas que tienen que ver con la defensa se van a activar. Cuando pasa la situación de alarma, nuestro sistema fisiológico volvería a la normalidad. Esto es lo que le pasaría a un niño cuando está en una situación estresante. Pero el cerebro, yo lo voy contando y voy pasando las diapositivas. Imaginaos, el cerebro de un niño está absolutamente inmaduro y él no tiene las vivencias ni las percibe como las percibimos nosotros. Cuando un niño está en una cuna solo y tiene hambre, él no sabe qué le pasa. Él siente una sensación de malestar y puede sentir que me muero porque él no sabe qué es lo que tiene.
Si no está otra persona, que es un tercero que le cuida, su sensación es de muerte. ¿Qué pasa? Que todo su sistema fisiológico empieza a ponerse en marcha. Hasta que esta situación pasa, o no. Imaginaos un niño en un orfanato, como lo hemos visto, que no tiene la comida suficiente, no tiene el alimento suficiente, tiene hambre, tiene miedo y nadie le consuela. Entonces, su sistema de alarma va a ir desregulándose, pues porque solo empieza a segregarse, todo esto. Entonces, llega un momento en que él no es capaz de regularse. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viendo? Porque todas estas situaciones, la sensación de hambre, cuando esto se repite, va a generar un trauma. ¿Qué es lo que dice el niño? ¿Qué son las creencias que vemos en los niños adoptados? Si yo tengo hambre y nadie me da de comer, si yo tengo frío y nadie me tapa, si yo tengo miedo y nadie me cuida, no valgo, no sirvo. ¿Cuáles son las creencias? Todos vemos que la autoestima en los niños adoptados suele estar bastante tocada. Pues esto es lo que le creen. Al final, la creencia que se instala es no valgo, no sirvo, y todo esto es lo que él se va generando en su inconsciente. No merezco, no sirvo para nada. ¿No? Vemos que son niños que se sienten poco valiosos. Esto no lo piensa él, como yo lo estoy diciendo, pero sí que va a quedar instalada en su memoria inconsciente, implícita, este tipo de creencias. Entonces, este sistema maduro del niño va a ir estructurándose de esta manera, sintiéndose en un sistema. Su sistema al regularse las emociones va a estar totalmente alterado. Entonces, son niños que ante cualquier situación de malestar se van a activar. ¿Y qué es lo que vemos? Un comportamiento nervioso alterado, que decimos son hiperactivos. A todos les ponen el sello de ser niños hiperactivos, pero generalmente no tiene nada que ver con la hiperactividad. Son niños que hay una desregulación emocional desde una base. Y esto lo estamos viendo con niños que han sido adoptados con 4 meses, con 5 meses, ya estamos partiendo de una situación, ¿no?, neurológica, que funcionalmente ya hay una disfunción. ¿Qué es lo que pasa con el cariño? Pues lo mismo. Un niño necesita tanto comer como que le quiera. Si a un niño no le quiere, él no va a aprender a comer. Y todo esto es absolutamente fundamental para los esquemas posteriores del apego que el niño va a desarrollar. Si un niño tiene una persona, una mamá, una figura de referencia que le quiera, su esquema mental va a ser: yo soy valioso, yo puedo querer, puedo aprender a confiar en el otro. Y todos estos esquemas van a hacer que los esquemas mentales que tengamos para el futuro se vayan a ir desarrollando. Si habéis oído hablar de la epigenética, que quiere decir, ¿no?, todo lo que rodea a los genes, cómo la experiencia modifica nuestra manera de ser, pues aquí estaríamos viendo cómo el afecto, cómo las experiencias que tiene el niño con los cuidadores va a modificar su comportamiento y su experiencia también. Todo lo que tiene que ver con el apego. Entonces, la experiencia, o sea, nosotros tenemos unos genes, ¿no? Nacemos con una carga genética y los genes van a estar ahí. Pero va a ser la experiencia la que va a determinar qué genes se manifiestan, cuándo se manifiestan y cómo se manifiestan. Si yo tengo una predisposición a ser una persona confiada, yo tengo un cuidador que me da comida cuando la necesito, que me calma cuando tengo miedo, yo, el mundo es un lugar confiado, puedo confiar en el otro. Si yo tengo hambre y no me calma, no me dan de comer, tengo frío y no me tapan, lo que voy a pensar es: no me puedo fiar en el otro. Mi esquema mental en la relación social va a ser un esquema de desconfianza. Entonces, todo esto es importantísimo a la hora de generar los comportamientos. Y esto, que es algo que se genera en los primeros meses de vida, va a desarrollarse a lo largo de la vida. Con estas personas que digo adoptadas, que han sido adoptadas, que ahora son adultas, de días, sus mayores problemas son la estabilidad emocional, las relaciones sociales. Les cuesta mucho tener una relación social y tener una pareja estable, porque no se acaban de fiar. A la hora de tener hijos también les cuesta, ¿no?, cuando van a ser madres, se plantean mucho si ser una madre. Pero las relaciones sociales es uno de los caballos de batalla más importantes que veis en vuestros hijos. Cómo les cuesta relacionarse,
base, cómo tienen dificultades. Pues todo esto tiene que ver con cómo ellos se han sentido queridos o no. Por eso el orfanato que han comentado aquí, ese orfanato tan grande, es una barbaridad, pues sea muy limpio, pero necesitan nutrirse de cariño, como de comida. Hay un experimento que no sé si conocéis de Federico II en Alemania, que dijo, voy a ver cuál es la lengua materna con la que hablan los niños, si la lengua del país o las lenguas antiguas. Entonces dio orden de que en un orfanato a los niños solamente les cambiaran y les dieran la comida, a ver cómo empezaban a hablar. Todos se murieron, absolutamente todos, porque el hecho de no tener contacto físico y de no hablarles hace que las personas crezcan y maduren. Imaginaos estos niños el deterioro que pueden tener, o sea, desde un afecto absolutamente nutriente hasta la falta de contacto, pues nos encontramos con un abanico de posibilidades, bueno, pues que muchas veces así es como vemos a los niños, ¿no? Que unos vienen más afectados, otros vienen menos afectados. También tiene que ver con lo que comentaban antes de la importancia, aunque sea una ruptura y un duelo, de tener una figura de apego y una vinculación, aunque luego se vaya a romper, para tener una referencia y un afecto. Claro, pero ahí ese niño en la familia de acogida ya ha aprendido a querer. No es lo mismo romper un vínculo que se ha establecido que cuando uno no ha generado un vínculo. Como estos niños que han estado solos en el orfanato, o por aquellas famosas casas de China, ¿no? Que eran niñas que nunca han tenido un vínculo. Para querer nos tienen que haber querido, si no es muy difícil. Entonces, bueno, todos estos estresores, ¿no? Cuando los niños se sienten mal, esos estresores que han generado esta disrupción hormonal y esta falta de regulación va a hacer que cualquier situación de malestar, estos estresores se disparen. Entonces, vemos estos niños que tienen mucha poca resistencia a la frustración. Los niños les pasa cualquier cosa, una mala mirada, se les cae el lápiz en el colegio, otro niño los empuja y entran, quieren algo y lo quieren ya. O sea, quiero esto ya. Muchas veces dicen, no lo entiendo, si en el orfanato no lloraban, si allí habían aprendido. No lloraban porque allí el llanto no era operativo, pero cuando llegan aquí es como si fuera un cachorrito. Tú has podido amaestrar a un animalito a que haga esto, pero no ha podido conceptualizar, no ha podido aprender desde un estado racional a hacer algo determinado. Cuando llega aquí, le da el permiso y él quiere ya. Su cerebro no ha madurado lo suficiente para poder estabilizar estas conductas y regular su emocionalidad. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones en el cerebro? Bueno, pues el hecho de haber estado institucionalizado, haber tenido este cerebro inmaduro en estas condiciones, vemos que las investigaciones recientes hablan que la falta de vinculación en los primeros meses o años de vida, bueno, hoy, por ejemplo, hoy día ya hay estudios que hablan de que en la actualidad, en los países nórdicos, bueno, en España también, pero lo han dicho los países nórdicos, hablan de que los niños que están en las guarderías y están más de 10 horas a la semana, ya tienen las mismas repercusiones de las que voy a hablar ahora. O sea, fijaos, 10 horas a la semana. Y estos países, la maternidad les dura un año. Ellos hablan de niños de más de un año. Ni siquiera consideran, como en España, que a partir de los 4 meses la mamá ya se tiene que incorporar. Porque ahora vemos muchos niños no adoptados que tienen muchas conductas igual, que no aguantan la frustración, que son niños caprichosos, pues a lo mejor tiene que ver con esto. Esto lo dice también esta autora Eulalia Torres de Bea, algo así, bueno, y Belkis y todos estos. 10 horas a la semana en la guardería. No tienen la estimulación suficiente para que el cerebro del niño se desarrolle con madurez. O sea, imaginaos cuando un niño está en un orfanato. Bueno, pues la falta de vinculación en los primeros meses o años va a generar tramos en el desarrollo y esto va a producir unos cambios neurobiológicos. ¿Cuáles son estos cambios? Aquí, esto está tomado del artículo de Rosa María Fernández. La disminución del hipocampo. El hipocampo de los niños adoptados que han estado institucionalizados mucho tiempo, en algunos, es más pequeño. Hay alteraciones en la amígdala y alteraciones de las estructuras subcorticales, el cerebelo, los ganglios basales, el cuerpo calloso, sistemas sensoriales y el tálamo. Y hay un retraso en la maduración de los sistemas corticales, especialmente en la zona prefrontal. Vamos a ver las consecuencias de cada cosa de estas.
¿Qué pasa con la disminución del hipocampo? Bueno, esta estructura está sobre todo implicada en la memoria y en las experiencias, ¿no? En el aprendizaje de las experiencias vemos que muchos niños adoptados no son capaces de aprender de la experiencia. Hoy saben una cosa y mañana no. Hoy aprenden a sumar y mañana no saben sumar. Esto tiene que ver con esta parte, con esta estructuración. Por eso os digo, también me ha hecho entender mucho a los niños, porque bueno, ahora puedo entender. Y no es que no quieran. Los padres cuando vienen a consulta dicen, es que no lo puedo entender. Ayer estuve haciendo el examen y se lo sabía. Y mañana va y no lo hace. Es que no le da la gana. No es que no le dé la gana. Es que no lo puede retener. Esta parte del cerebro no le permite mantener esta experiencia corporal. Las alteraciones a nivel de la amígdala. La amígdala es una parte del sistema límbico que tiene que ver sobre todo con las emociones. También con la memoria. Entonces vemos que son niños emocionalmente con muchas alteraciones. Les cuesta mucho identificar los sentimientos, son niños o muy temerosos o muy temerarios, ¿no? Hay muchas oscilaciones. Pues todo esto tiene que ver con que la amígdala puede estar dañada. Alteraciones en las estructuras subcorticales. Todas estas partes de aquí son las que proporcionan estimulación y filtran la información que llega a las estructuras corticales. Entonces, todo esto tiene que estar organizado. La maduración de estas estructuras es imprescindible para que cada zona cerebral específica pueda desempeñar su función. Si todo esto no está bien organizado, lo que vamos a ver es una desorganización en el niño. Se sienta mal, tiene problemas de aprendizaje, tiene problemas de lectura, pues todo esto tiene que tener una organización. Y por último, alteraciones en el córtex prefrontal. Hay un autor, Goldberg, que dice que es como si fuera el director de orquesta. Es a la hora de hacer las funciones ejecutivas y que tiene que decir quién tiene que actuar en cada momento, ¿no? La atención, la planificación, la secuenciación, todo esto. Entonces, nos imaginamos que el cerebro es como una casa. Hablamos del cerebro triuno que está dividido en tres partes. La parte de abajo de la casa sería la más instintiva, el tronco de aquí, el cerebro, sería el cerebro reptiliano, que tiene que ver con los instintos y con las partes motoras, todo lo que es la respiración y la parte motórica. El sistema límbico, que sería la parte roja, es el cerebro mamífero, que es el que tiene que ver con los sentimientos, nos permite sentir y desear y todo lo emocional. Y luego estaría la parte de arriba, sería el tejado de la casa, donde está implicado el razonamiento, todo lo que tiene que ver con nuestra. Y a partir de aquí Marina ahora nos va a explicar estas terapias con las que se puede trabajar y luego yo os hablaré del MDR y os pondré algún vídeo de los resultados. Vale. Que me voy. Bueno, os ha explicado así a grosso modo, bastante rápidamente, esas partes del cerebro y estáis todos un poco como choqueados de lo que acabáis de recibir. ¿Alguna duda al respecto? Porque no quiero avanzar sin que tengamos claro todo esto. ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto vuestros niños? Para que me dicen que sí, que es lo que has podido, de todas estas cosas que te ha dicho, no sé qué te ha parecido. Lo de la hiperactividad, o sea, es tremendo. Lo de, bueno, mi niña tiene dificultades de lenguaje, o sea, está claro. Y no sé qué otra cosa también, pero vamos a hacer un juego, pues es que... Vale. Pues de que se le olvidan las cosas todos los días. Ah, bueno, Sí. eso también, sí. Sí, ¿verdad? ¿Algo más? A mí me la habéis descrito. Bueno, es que a nosotros es una cosa que nos pone los pelos de punta. Nosotros hablamos con los profesores, les decimos que el primer año de vida, porque muchos niños vienen con 9 meses, con 1 año, otros con 3 años, otros con 6 años, y les recordamos, es que mirad lo que ha pasado en su país natal, es que no sabemos cómo ha estado, es que no sabemos qué estimulación ha tenido. Unos niños han tenido la suerte, como dicen, de estar en un sitio maravilloso, con unas cuidadoras que les han querido, les han abrazado, les han enseñado y han jugado con ellos, y otros sitios han estado, como dicen las madres, en cajas. Entonces, eso se tiene que notar y dicen, ya, pero es que el primer año de vida quedó ya muy atrás. Pero es que si tú ves neurológicamente las conexiones que se establecen en el primer año de vida son en el periodo de la vida donde se establecen las mayores conexiones en tu momento vital. Y luego a partir de ahí sigues conectando, sigues madurando, pero el primer año de vida es donde se establecen las mayores funciones importantes en las que se basan todas las demás.
¿vale? Cuando Monse decía las estructuras subcorticales. Esas estructuras subcorticales son las carreteras que llevan la información a cada zona del cerebro. Todo eso es lo que se construye en el primer año y en los primeros 2 años de vida. Y a partir de ahí empezamos a construir, son la base. Entonces, bueno, eso de que no tiene importancia, a los profesores les cuesta mucho entender esa parte, ¿vale? El tema de que si no tienes esa base, luego el tema de no, pero ¿qué tendrá que ver? Que no haya gateado, que no se haya movido de un sitio para que ahora no pueda leer, o tenga problemas de lenguaje, no tiene nada que ver. Yo les digo a los padres, mira a tu hijo cuando vino y dime que eso no ha tenido ninguna repercusión. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta, y no hay que tenerlo en cuenta siempre ni estar teniéndoles pena, pero hay que saber que cada cosa viene de su sitio. Entonces, bueno, lo que se acaba de decir ante Monse es las 3 partes que nosotros consideramos a nivel funcional en el cerebro: la parte reptiliana, la parte límbica y la parte neocorteza, ¿no? En la parte reptiliana es donde es lo único que nace maduro del bebé cuando nace. Es donde aparece que tiene que respirar, que tiene que comer, donde aparecen los patrones reflejos del bebé, los patrones de deglución, de que le pones el dedito se agarra, de que si le volteas hacia un lado hace unos patrones, si le volteas hacia otro otras. No voy a entrar, pero eso es lo primero que tiene el bebé maduro. Luego, a partir de ahí, el niño va madurando los ganglios basales, como digo yo, ahí el cerebelo, que son los primeros patrones motores. Según va superando las fases del desarrollo, pues ya va pudiendo a rebuscar a su alrededor, manipular cosas, llevárselas a la boca, explorar su cuerpo, explorar a su alrededor, empezar a gatear, a reptar, a andar. Y todos esos son patrones motores que lo que están haciendo es una función de exploración, donde van recibiendo sensaciones y van explorando con funciones motrices. Eso es la base de la lectura, de la escritura, del lenguaje, aunque no lo parezca, ¿vale? Y eso es muy importante. Luego, cuando van desarrollando el sistema límbico a partir de los 2 años, 3 años, 4 años, tienen las primeras rabietas, los primeros amiguitos, van explorando que hay amiguitos, que pueden jugar juntos, los juegos simbólicos y demás. Va madurando el sistema límbico y las emociones, el desarrollo social y emocional. Y luego ya la neocorteza es donde se va desarrollando, pues eso, el lenguaje, la atención, la visión, la lectura, la escritura, todo eso que le piden luego en el cole, ¿vale? Pero todo eso se va a basar en lo anterior. Sin lo anterior no va a servir para nada. Bueno, esto es lo que les pongo a los papás para que se lo enseñen a los profesores cuando dicen no, si los primeros años de vida no tienen importancia. No, estas son las neuronas en el momento del nacimiento, y estas son las ramificaciones que van consiguiendo hacer a lo largo de esa exploración que decía yo antes, ¿vale? Y ahora que me digan que esto no tiene importancia. ¿Y qué pasa cuando a un niño no le dejan hacer esto? No le dejan. No es que no haya querido, es que le tienes que dar la oportunidad, ¿vale? Esto es lo que se llama sinapsis. Sinapsis es como las neuronas se van interconectando entre sí, van intercalando entre ellas información. Esto es lo que os decía. Esta es la velocidad de maduración de funciones a lo largo de la vida de una persona. Aquí tenéis hasta el primer año de vida. Bueno, no, perdón, antes del primer año de vida, del nacimiento al primer año de vida, a los 5 años, a los 10 años, a la edad adulta. En rojo tenéis el córtex visual, en azul tenéis el córtex auditivo del lenguaje y la parte prefrontal de la maduración de razonamiento y de controlarse a ti mismo y demás, en verde. Y aquí veis la curva de a qué velocidad se van estableciendo conexiones a lo largo de la vida de la persona, ¿vale? Y veis que el mayor número de conexiones, sobre todo en la parte auditiva y visual, es alrededor del primer año de vida y hasta el segundo año de vida, y luego la parte prefrontal alrededor de los 5 años de vida, ¿vale? Esto es lo más importante que quiero que os quede, ¿no? En esas etapas en las que se van desarrollando estas funciones. Y lo que va pasando es que estas funciones cada vez van consiguiendo mayor control y van migrando desde una parte muy baja del cerebro, porque el cerebro va madurando de abajo para arriba, entonces va migrando la maduración desde una parte muy baja y muy madura a una parte cortical y superior cada vez más madura.
¿vale? Pero para eso tiene que ir construyendo esa autopista de abajo para arriba, porque eso es como va madurando el cerebro, ¿de acuerdo? Esto es lo que decía de un circuito de madurez que decimos senso-psicomotriz. Se llama circuito senso-psicomotriz porque lo que ocurre es que un bebé coge algo, le entra algo por la información sensorial, que ve algo allí que se mueve, entonces él dice, voy a cogerlo, no sé qué voy a hacer, y tiene una conducta motora, y va allí, gateando, lo coge y lo explora, y tiene una respuesta sensorial que procesa y tiene una respuesta. Y esto es un bucle que va creando en su cerebro, en el cual el cerebro va modulando las entradas sensoriales, cómo procesa esa entrada de información, cómo lo entiende y qué respuesta tiene esa entrada de información, ¿de acuerdo? Este bucle cada vez va siendo más complejo y va implicando a más partes del cerebro, pero este momento se inicia desde los primeros momentos de vida, ¿vale? Desde que puede ver a la mamá, la sonríe, la mamá la sonríe, la ve, procesa esa sonrisa social y tiene el sonríe. Eso ya es un procesamiento, un bucle chiquitito, pero es que cuando dices tiene problemas de lenguaje, tiene problemas de dislexia, tiene problemas de lectura, entrada sensorial, estoy viendo un impulso sensorial de que hay una forma, lo proceso, lo concateno, lo identifico, veo que es una letra, lo uno con otras letras, entonces hago una palabra y entonces tengo una actividad motora, porque los ojos van haciendo movimientos motores, según va la entrada sensorial haciendo el barrido. Esto es un movimiento muy complejo, pero es que todo esto no se puede llevar a cabo si los ojos no han sido afinados y las entradas sensoriales no han sido precisamente estructuradas con todos los patrones anteriores. Entonces luego te encuentras con que, como les digo yo a los padres, digo, jolín, caray, según los últimos estudios, vamos, el 91% de los niños adoptados, qué mala suerte tiene, que encima de haber sido abandonados, todos son disléxicos, todos son hiperactivos, todos son con déficit de atención, tienen problemas de no sé qué, y eso no es biológico, genético, como dicen muchos médicos. Esto, si lo decís a un neurólogo, lo va a negar todo, que lo sepáis. Le decís es que he ido este fin de semana y una tal Marina me ha dicho que mi hijo tenga un ojo vago no es biológico, y que mi niño tenga TDA no es biológico, es que realmente esa vida que ha llevado no le ha madurado lo suficiente las vías neurológicas, y eso no tiene que madurar, o está así en ese momento por eso. Anda ya. Es que no, el TDA en realidad es una falta de neurotransmisores en una zona del cerebro, pero que tenía que producirlos él solo, ¿no? Pues, bueno, qué contrariedad que estos niños da la casualidad estadística de que todos en sí ya nacieron biológicamente defectuosos antes de que siquiera la madre lo supiera. Aparte de lo de que se vea un problema fisiológico y demás, esto no se puede ver, nadie puede ver a un niño y decir, va a ser TDA, te voy a abandonar. ¿Vale? Vale, entonces vamos a hablar porque ahora hemos estado viendo que en realidad esto es a muy grosso modo la causa de que muchos niños adoptados, y como decíamos, no adoptados, porque muchos niños de hoy en día pasan mucho tiempo en la guardería sin las madres por las causas de que los padres y las madres tienen que trabajar, madres separadas, o que el estilo de vida de hoy en día nos lleva a eso, pues los niños están en guardería y al final están institucionalizados igual. Lo que pasa es que no es lo mismo una guardería de aquí que lo que hemos estado viendo, para nada. Pero bueno, que también tiene su aquel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tienen ese retraso madurativo. ¿A qué llamo yo retraso madurativo? Pues que yo estoy viendo a un niño a lo mejor de 10 años y yo le evalúo para ver el momento neuroevolutivo en el que está y no puede hacer cosas de 2, ¿vale? O de 3, o de 1. Entonces, eso se ve, hay pruebas neurológicas evidentes que están estandarizadas y que tienen que cumplir a determinados rangos de edad y que no están cumpliendo. Entonces se queda en una edad neuroevolutiva retrasada con respecto a... Y eso va a hacer que todas las funciones que dependen de ese retraso neuroevolutivo van a estar retrasadas igual, ¿vale? Entonces, hay determinadas terapias que nosotros recomendamos que pueden ayudar a esos niños
a seguir adelante en su maduración neurológica. Es decir, nunca es demasiado tarde. Se hará lo que se pueda y dependiendo del retraso o de que realmente haya un daño neurológico, se podrá llegar más lejos, menos lejos, pero siempre se puede intentar llegar a más. Entonces, cuando nosotros hablamos de terapias de madurez neurológica, es porque nosotros hemos detectado, por ejemplo, uno de los indicadores que se puede ver en muchos niños adoptados es que todavía conserva reflejos primitivos. ¿A qué llamamos reflejos primitivos? ¿Os acordáis de lo de succión, de lo de agarro el dedo y cierro la mano, de tal? Entonces, eso, en las evaluaciones neurológicas también entra la evaluación de reflejos primitivos, que eso se hace al primer año de edad y luego se deja hacer porque ya no tiene que estar. Pero es que, a ver, si siguiéramos evaluando, sobre todo en esos niños que tienen este retraso, resulta que están. Es decir, que tú le haces la prueba del reflejo de succión de un niño y de repente lo tiene. Y ves un niño que le pones a la mano y la cierra. Y ves un niño que le estás mirando y tiene el reflejo de Babinski y te dice, tú le dices al neurólogo que te has encontrado con un niño que tiene el reflejo de Babinski, que es que en el pie tú le haces determinada marca y hace ¡fu! Te dicen, llévala al neurólogo corriendo porque tiene daño masivo neurológico o un problema de esclerosis múltiple o problema degenerativo. Porque los neurólogos un poco como que estos marcadores no los siguen evaluando, no está dentro de la evaluación neurológica que hacen a los niños, o el pediatra y demás. Pero si lo hacemos lo encontramos, es un marcador de ese retraso madurativo. No es que haya conseguido mayor maduración y debido a un daño haya ido un salto para atrás, es que ese paso nunca lo ha dado, ¿vale? Lo que ven los neurólogos es que en la evolución normal un niño pasa por esa etapa y luego sigue. Y si tú has seguido, que luego de repente te encuentres atrás, es que de repente ha habido algo neurológico que te ha hecho dar un salto gigantesco. Eso es que tienes una enfermedad o un daño neurológico. Y lo que decimos es, no, es que este niño nunca ha pasado de aquí. En realidad no se le ha propiciado seguir desde aquí. Entonces ese es un indicador. Entonces, cuando permanece más allá de un año de vida, es un signo de retraso en el desarrollo neurológico. Este retraso se va a hacer presente en todas las vías, de entrada, de procesamiento y de salida de la información, ¿vale? ¿Cuándo debería realizarse una evaluación de estas, una evaluación neuromadurativa, vamos a decir? Pues si se sospecha de retraso del desarrollo después de haber establecido familiarización, porque hay padres que me llegan, oye, que la semana que viene ya voy a recoger el niño a Rusia, a China, que si te lo traigo ya. No, estate con tu niño, abrázale, quiérele y contacta con él, ¿vale? Porque lo primero que va a ver es una bata blanca, no está bien. Entonces, ¿vale? Es importante, pero no es lo único. Entonces, para mí lo más importante según llega un niño es familiarizar y quererle y luego ya vendrá lo demás. Pero sí que es importante hacer una buena valoración porque cuanto antes mejor, no dejar pasar el tiempo porque luego te achuchan con que no puede leer y ahí tenemos prisa y es importante, ¿vale? Entonces, esta evaluación se hace en centros especializados. Tú vas al neurólogo y te va a hacer escáneres y te va a decir, tu niño no tiene ningún problema, ¿vale? O si tiene un problema, te lo va a diagnosticar, pero no va a diagnosticar este tipo de problemas que en un escáner o en un TAC no se van a ver. Vale, el masaje infantil. Nosotros recomendamos... ¿Y dónde lo diagnostican? A ver, hay centros especializados, es que no quiero hacer como... ¿Ven así favoritas? No, pero quiero decir, es una cosa de psicólogos, una cosa de... A ver, es que no hay un problema con esto. No hay ninguna carrera que de esto. Entonces, ahora hay una nueva corriente, porque en realidad esto es una especialidad nueva, no hay una carrera que lo lleve, y hay psicólogos, hay logopedas, hay terapeutas ocupacionales que lo hacen, pero tiene que haberlo estudiado. Es como un máster, por así decir, dentro de... Y esos centros lo dan a conocer, que tiene este tipo de terapias. Se puede buscar como terapias de madurez neurológica, puedes buscar, a ver, de este tipo, lo que se llama movimientos rítmicos, que es un tipo de terapia que lo llevó a cabo un doctor que se llama Harald Blume, que es psiquiatra, y que descubrió que imitando los movimientos de los bebés se podía propiciar avanzar en el desarrollo. Eso es una parte.
partes en una escuela, un tipo de escuela que se llama INPP, Institute of Neurophysiological Psychology, y que está en Inglaterra y que hay algunas personas que han estudiado con esas personas y es un poco como Harald Blume, pero la mayor especialista se llama Sally Goddard y que también enseña a profesionales. Y también está el tipo de terapia que se llama Padovan, que es un tipo de terapia que también hace una serie de ejercicios, los 3 tipos de terapia. No sé si te aclaraba mucho, ahora vengo a resumir que nosotros lo hacemos en el centro, que yo sepa en Madrid lo hace el centro IMPA, el centro Neocortex. Lo importante es que cuando vayáis a un sitio de estos, Sí. las personas que lo hagan sepáis que estén bien formadas. Sí. No, porque como todo, hay gente que hace un cursito y ya no... Vale, pero es que hay 2 o 3 en Madrid y en el resto de España. Contestando un poco a su pregunta, pues lo que estás preguntando es que dónde se puede valorar, hacer una valoración psicomotora del niño. No, el sistema de psicomotor yo creo que en casi todos los sitios no. Estamos hablando de que el niño puede venir con un daño neurológico y que hasta dónde es ese daño neurológico o es una consecuencia de la deprivación que el niño ha tenido, ¿vale? Entonces, Es que eso se hace con la evaluación. O sea, yo cuando por claro, ejemplo, pero yo lo que digo, niño- esa evaluación, ese daño neurológico, ¿cómo se determina? Porque tú dices, el neurólogo, a ver, le han hecho escáner, le han hecho... Es que no es un daño, es un retraso neuroevolutivo. O sea, lo que se ve es que el cerebro, lo que ha visto Rosa Fernández, es decir, el cerebro tiene todos los órganos perfectamente normal, no tiene ningún daño, no se ve una zona donde se vea un daño, pero lo que si se pudiera observar con mucho más detalle, que no hay ninguna técnica neurológica que nos lleve a ese nivel. Más pequeño, por ejemplo, en algunos casos. Estructuralmente, a veces, en algunos casos se ve, por ejemplo, la zona del hipocampo un poco atrofiada, en menor tamaño, por ejemplo, pero sí que se puede intentar ver, a lo mejor, pero es que se ve en informes que han hecho por eso, por investigación, pero de forma rutinaria no te lo van a hacer. Es decir, un electroencefalograma, mientras que está el niño oyendo luces, está oyendo sonidos. Que el niño tiene un evidente retraso en el desarrollo. El niño está desfasado como niños más pequeños que él. Aún así le ves que no se pone al día. Continúa, bueno, pues tú ves una serie de comportamientos patrones. que no son, claro, son patrones que te tienen a veces, que hay muchos patrones que, claro, tú te paras y dices, vale, a ver, el niño ha estado 2 años y medio en una cuna o en una caja, como decías tú, y bueno, en el caso de la demás se le junta con una deprivación sensorial importante con el tema de la visión, ¿sí? Entonces se le ha juntado todo y nos encontramos con que no sabemos si el niño tiene simplemente eso y que ha pasado 1 año y pico, casi 2 años para intentar construir el vínculo y para darse cuenta de esto que no sabías, es como un solar, se ha habido que construir, ¿vale? Entonces hasta que no has sentado las bases no ha empezado a construir. Pero llega un momento que llevas 2 años y dices, vale, ha evolucionado, miro para atrás, ha evolucionado muchísimo, pero yo veo que no arranca lo que tiene que arrancar. Sí. ¿Y ¿Qué dónde? hago? Claro, ¿qué hago? Es decir, A ver, yo lo tengo- primero que hago y que recomiendo es si veo una cosa muy grande, digo, vale, vamos a descartar daños. Neurólogo no Eso nunca está hace claro, mal eso ya está hacer hecho y resonancia, está hacer descartado, pruebas. ¿vale? Está descartado, pues entonces te vas a uno de esos centros donde tienen terapias del desarrollo, te tienen que ser terapias del desarrollo y preguntas qué tipo de terapias son y más o menos si te cuentan lo que te estoy contando yo es que la terapia de desarrollo que van a poder hacer con tu hijo está en el buen camino. Son centros de atención temprana. Sí. El niño está en... Sí. Algunos. No tiene por qué ser centro de atención temprana. La mayoría son centros de atención temprana, pero son centros privados de atención porque estas terapias también se hacen con adultos. Claro, pero un centro de atención temprana es de 0 a 6 años. No, pero es que esto se hace con niños mayores también. Claro, sí, lo que quiero decir, el de atención temprana es de 0 a 6 años. Sí. Y luego está el de atención más especializado para adultos, a partir de los 6 años. Y es un centro donde tiene pues, apoyo de logopeda, psicológico, fisioterapia. Y eso, hay Pero es que centros, depende, hay porque orientas lo y hay que- centros Los educativos hijos también. no lo tienen en todos, ¿eh? Claro, lo de referencias primitivas lo que quiero decir es que no lo tienen todos. No, hombre, eso lo tienes que buscar, pero en un centro de atención temprana sí te van a hacer una valoración de riesgos primitivos. No. Ellos te van a poner uno. Pero no en todos, es lo que quiero Todos, decir. pero a ver, lo tienes que buscar evidentemente. Claro. Pero me refiero que hay centros públicos
públicos y privados también, Sí. pero que si tú vas a tu pediatra y no sé si lo pides, te van a dar un listado de sitios de atención temprana donde puedes ir y que te hagan ese examen. Es que a mí me han llegado padres diciendo lo está buscando y no me han ofrecido ninguno que lo tenga. Bueno, pues hay una lista enorme. ¿De reflejos primitivos? Tú das a un momento de esos y tú lo que haces es hacer un examen al niño de los primitivos. Primero, vamos. O sea, Pues me alegro, y además es que es un grupo multidisciplinar Sí. en el cual se hace una valoración fisiológica, una Claro. valoración psicológica, una valoración logopédica. No sé qué quiero decirte, que es que Claro. además se lleva entre todos los Bueno, terapeutas, digamos. No, claro, eso es lo ideal. Y además, pero yo aquí no voy a hablar de la fisioterapia y logopedia porque eso ya se sabe, se conoce, ¿no? Tiene problemas de lenguaje, logopedia, tiene problemas a nivel corporal, fisioterapia, ¿vale? Pero estamos hablando de terapias más neurológicas, por así decir, que inciden a nivel neurológico, y lo que quiero decir es, a nivel privado yo conozco 2 o 3, no sé si a nivel público hay un montón. Yo lo que digo es la terapia, pero no vengo aquí es mi centro, sino a buscar este tipo de terapia, y si hay más, perfecto. Ideal. Yo estoy citando Me la... da la impresión de que ella preguntaba que dónde podías encontrar. No, sobre todo el tema del daño neurológico. Claro, A ver, normalmente cuando hay un centro que hace este tipo de terapias, te hacen una evaluación completa. Entonces te dicen qué terapia es más adecuada para tu hijo. Cuando tú ves que hay un bloqueo en el aprendizaje, ¿vale? Tú ves ese bloqueo, entonces los profesionales o el profesional encargado de diagnosticar lo mira y te dice, pues lo que pasa es esto. Y es más normal, menos normal, tiene retraso, mucho, poco, en qué áreas, por qué, cómo, cuándo, ¿vale? Entonces, ahí mismo ya te lo van a decir, en el centro donde te valoren. El masaje infantil, bueno, aparte, a quien le interese profundizar sobre este tipo de terapias, hay 2 libros en español muy buenos. Habrá más, pero yo digo 2 porque son los que conozco. Uno es de Harald Blumer, que se llama terapia de movimientos rítmicos, movimientos que curan, que lo venden en la página web de suya. Si tú buscas reflejos primitivos, te viene la primera página, la página en español de Harald Blumer, te viene reflejos primitivos y se puede comprar online de la propia página. Y luego de Sally Goddard, que es lo que digo, la versión inglesa, se le llama reflejos, aprendizaje y comportamiento, que la diferencia entre ambos libros, uno sería más divulgativo y relacionándolo mucho más con respecto al TDA y a por qué todo esto da TDA, y muy en contra de la medicación. Entonces a la gente que no le guste el tema propaganda antimedicación no le recomendaría este libro. El libro de reflejos, aprendizaje y comportamiento de Sally Goddard profundiza muchísimo más teóricamente, es más denso. Es mucho más denso, ¿vale? Pero a quien le interese profundizar en el tema, yo se lo recomiendo. Ahí sí que te viene muy bien explicado todo lo que está explicando yo antes, multiplicado por 10 millones. El tema del masaje infantil me parece muy interesante por varios motivos. Primero, que lo puedes hacer desde ya, que el niño que llega, porque es algo agradable para ambos, ¿vale? Y también va a intervenir en su sistema neurológico, primero calmándolo. Ayuda muchísimo a la vinculación. No estoy hablando de cualquier tipo de masaje así terapéutico y demás, sino un masaje realmente receptivo hacia el niño, que le sea muy emocional, muy mirando a los ojos, muy agarrándolo, con aceites esenciales y demás. Nosotros recomendamos a las mamás que están en espera que vayan a talleres de aprendizaje de masaje infantil, no para que se lo dé un profesional, sino para que se lo des tú en casa, después del bañito, en un momento agradable, crear un espacio de tiempo ideal para vincularte con el niño y para que ese niño reciba esa estimulación a nivel propioceptivo y táctil, porque además el contacto piel con piel es donde se desencadena la mayor parte de hormonas que ayudan a la vinculación. Entonces, por eso desde el centro animamos mucho a que se tenga mucho tiempo piel con piel y a que se haga masaje infantil, ¿vale? Porque además muchos niños, el tema de la hiperreactividad tiene mucho que ver con un estado de hipervigilancia, y entonces el tema del masaje desencadena una serie de reacciones hormonales que ayudan a bajar el nivel de hipervigilancia y de estrés en el niño.
es muy poco intrusivo, no tienes que irte a ningún sitio, se puede hacer en casa y ayuda a prevenir. El tema de la estimulación ha venido justo en el momento. Pues sí, la estimulación auditiva. El tema de la estimulación auditiva es algo también que se está empezando a dar a conocer ahora y lleva bastante tiempo. Su precursor o descubridor fue Alfred Tomatis, que fue un gran estudioso del oído humano, debido a que su familia había contacto con cantantes profesionales y algunos tenían problemas para cantar, para afinar y demás. Bueno, este tipo de estimulación que él descubrió que a través del oído se podía intervenir en cómo la persona veía el mundo. Entonces, la estimulación auditiva tiene que ver con todos esos niños que procesan mal la información auditiva. ¿A qué llamamos que procesan mal la información auditiva? Estos niños, me pasó hace poco, estaba haciendo una evaluación de reflejos y ya haciendo la evaluación de reflejos ya te das cuenta de ciertas cosas. Empiezas a decirle al niño, a ver, tócate con la mano derecha el pie derecho, empieza. Tócate con la mano derecha. ¿Me lo puedes repetir? Vale. Entonces, son esos niños que les empiezan a hacer dictados y siempre llegan tarde, que parece que les dices cosas y muchas veces no se enteran. ¿Me lo puedes repetir? ¿Qué me dices? O están en clase y están en babia, en su propio mundo, metidos como una burbuja, porque en realidad, como les están dando todo el rato información auditiva y no se les queda nada, pues al final se meten en, como dicen, en las musarañas y ahí se quedan. Entonces son niños que toda la parte cerebral que tiene que ver con la recepción de información auditiva va desincronizada, no va a la misma velocidad que otros procesos como puede ser el visual y necesitan un tipo de terapia que incida ahí. Yo soy logopeda también, entonces yo tengo que decir que es una tarea completamente diferente de un logopeda, aunque inciden en lo mismo desde puntos de vista diferentes. Un logopeda es una persona que trabaja para mejorar el lenguaje del niño, pero no puede llegar a esta parte, porque esta parte es automática, no es voluntaria. Entonces el logopeda trabaja con la parte voluntaria para incidir en cómo desarrolla el lenguaje, pero cuando hay un lenguaje que tiene que ver con un déficit de estimulación auditivo, de procesamiento auditivo, ahí el logopeda no puede intervenir. Y de hecho el logopeda es el correlato o la persona más valiosa después de haber hecho una estimulación auditiva, porque ahora que el niño ha hecho la estimulación auditiva, ahora el logopeda puede intervenir, porque lo que antes no podía percibir ahora lo va a poder percibir y el logopeda tiene que incidir en eso y trabajar, ¿vale? Pero una cosa no es sola para la otra. No sé si queda claro. ¿Sí? ¿No? ¿Vale? Esto va detrás de muchos niños con déficit de atención sin hiperactividad o con hiperactividad, pero hay muchos niños con déficit de atención que lo que tienen es problemas de integración auditiva, ¿vale? Y trabaja con lenguaje, con hipoacusias, y son niños que le vas a llevar al otorrino, le va a hacer una audiometría y te va a decir que tiene una audición normal, porque no tiene que ver con que tengan la audición disminuida, que habrá niños que también. Esa audición disminuida les va a hacer que procese mal el lenguaje, pero no tiene por qué. Son niños que a lo mejor la curva auditiva, un otorrino la considera normal y sin embargo lo ve un terapeuta de integración auditiva y dice, aquí hay que intervenir. Pero es que no tiene nada que ver, ¿vale? Vale, el tema de optometría y estimulación cognitiva lo hemos metido así conjuntamente, que son otras terapias que estimulamos, o sea, creemos que son valiosas porque consideramos secundarias. Si digo secundarias, no secundarias en importancia, sino secundarias en el momento de actuación. Es decir, la optometría normalmente trabaja con... Porque la gente me dice, ¿qué diferencia hay entre un optometrista y un oftalmólogo? Y digo, es que no tiene nada que ver. Un oftalmólogo es el médico, que tiene que ser un médico, que mira tu salud ocular. Es decir, ese ojo tiene cataratas, tiene conjuntivitis, el nervio óptico está bien construido, no tiene ninguna infección vírica, todo está estupendo. El óptico es el que te pone gafas, ¿vale?
Y el optometrista es el que mira tu función ocular, cómo tú recibes la información ocular y percibes tu entorno. Y eso tiene que ver con que converjas, diverjas, los ojos vayan conjuntos cuando leen, no tengas movimientos de nistagmus, puedas hacer una fijación ocular, un montón de cosas que yo no podía ni siquiera decir porque yo no soy optometrista, ¿vale? Pero ¿por qué la considero una terapia secundaria? Es una terapia secundaria porque va después, es decir, un niño que no ha superado esa madurez neurológica, cuando haga optometría vais a notar, aunque tenga funciones oculares que no estén bien, vais a notar que la terapia no tiene todo el efecto que el optometrista esperaría en un niño normal. Y dices, ¿por qué? Pues porque ese camino que tendría que estar construido para que el optometrista trabaje está obstruido. Entonces, una vez que lo has liberado, pues todo funciona mucho mejor, porque el optometrista ya tiene el material neurológico que necesita para trabajar él. Si no, yo he tenido niños que han estado 2 años con optometrista y que realmente necesitan optometrista, pero que no han visto todos los resultados que debieran, ¿vale? Entonces, una vez que han conseguido la madurez neurológica, han hecho la terapia de reflejos, la optometría ya tiene otro resultado mucho más efectivo y completamente diferente. Y de hecho, el niño que se va a encontrar el optometrista es otro, ¿vale? Y la estimulación cognitiva, bueno, el optometrista tiene mucho que ver con todos esos casos en que los niños invierten las letras, la dislexia, el problema de que se cambia de línea, se marea al leer, se tapa un ojo, todas esas cosas que le veáis hacer cosas raras con los ojos, el optometrista va a tener mucho que ver, ¿vale? La estimulación cognitiva es como ya la guinda. Es como, bueno, tiene la madurez neurológica de su edad, el sistema auditivo está estupendo, maravilloso, la optometría, o sea, los ojos funcionan fenomenal, pero parece que le cuesta entender o mantener la atención un poquito y demás. Entonces, la estimulación cognitiva es trabajar activamente la parte de la corteza exclusiva que necesita ese niño. Necesita trabajar la atención, necesita trabajar la memoria a corto plazo, necesita trabajar, yo qué sé, el razonamiento. Y dentro de estimulación cognitiva entra la logopedia porque es una estimulación cognitiva del lenguaje y otras muchas estimulaciones que podemos hacer, que puede hacer un psicopedagogo, un logopeda, un montón de funciones, ¿vale? Pero yo considero que si tú envías a un niño a un logopeda que tiene un retraso neuroevolutivo muy importante, el logopeda se lo va a ver y se lo va a desear. Y de hecho, te das cuenta que el logopeda está luchando contra corriente. Está ahí haciendo lo que puede, pero que no llega, y se ahoga. Y el niño también se frustra. Entonces, en el momento en el que el logopeda está trabajando conjuntamente con una terapia de reflejos o posteriormente, es que el logopeda dice, oh, qué diferencia de cómo vino a cómo... Y aquí ya va a hablar Monse del MDR. Luego vamos a seguir hablando, pero no sé si que me queréis preguntar más cosas. Yo creo que he repasado así. También hay más terapias, hay integración sensorial, pero no quiero haceros líos porque ya entonces me matáis, ¿vale? Pero no sé si os he dejado claro porque muchas veces me preguntan los padres, ¿pero por qué a un niño le has recomendado optometrista y a mí me han mandado unos ejercicios raros y al otro le has puesto los cascos? Entonces, ¿lo tenéis claro? ¿Alguno de vuestros niños ha hecho alguna terapia? ¿O ha tenido algún...? ¿Sí? Sí, bueno, el nuestro está en terapia. Sí. Tiene 3 añitos, pero el comportamiento de... ¿Y qué terapia está haciendo? Sí que pues no sé exactamente la terapia. Fuimos porque el niño hacía un movimiento raro para fijar los ojos, miraba siempre de lado, tenía esa tendencia. Entonces le llevábamos pues, a oculistas pensando que podía tener algún problema, descartaron nistagmo, descartaron un montón de cosas. Y fue uno de los oculistas el que nos recomendó ir a una clínica donde tenía optometristas, pero también hacían este tipo de terapias, que se llama Visual Clinic. Sí, entonces hacen reflejos. Lo primero que le hicieron fue, en cuanto le contaron, vieron al niño y dijeron, no, tenemos que hacer una evaluación de reflejos. Y efectivamente es que tiene todavía los reflejos primarios, entonces estamos en terapia. Muchos movimientos rítmicos, muchos jueguecitos pues, para la psicomotricidad fina, pues de meter bolitas en un hilito y mucho de plastilina, de cositas y bueno, mucho en casa y bueno, y ahí. Sí, esa es otra. Las terapias estas de madurez neurológica normalmente, menos Padovan, la mayoría se realizan en casa. Los padres son coterapeutas, entonces te mandan una serie de ejercicios que tienes que hacer tú en casa, eso también advierto.
Padovan es un tipo de terapia más que el niño es pasivo y que las propias personas instruidas en el método Padovan realizan la terapia sobre el niño y le instruyen los patrones que no ha pasado y demás, ¿vale? De una manera secuencial, es la diferencia también. Padovan entra dentro también de terapias neurológicas, de maduración. Esta pregunta, ¿qué desde la psicología en general o la que tenemos en la mayoría de las universidades se desconoce tanto este tema? A mí me preocupa, ¿no? Porque No se desconoce desde la psicología, se desconoce desde todos los ámbitos. Ya, pero la gente le preocupa mucho que desde el ámbito de la psicología, cuando tenemos tantos niños que tienen este tipo de problemas, adoptados y no adoptados. Yo, de hecho, sí, a mi hijo con 12 años lo llevé a Bárbara Viaje, que tenía, no sé si la conocéis, de Barcelona, que hace también integración sensorial y le fue muy bien. Sí. Tenía problemas de TDAH, tenía que exploraban tampoco mucha teoría con algunas complicaciones. La terapia no fue de maravilla, en poco tiempo, que fue muchísimo y hubo muy buenos resultados. Pero vivo rodeada de psicólogos y psicólogas en mi familia y en mi entorno, de gente de la universidad, y no tienen ni idea de qué es eso. Terapia ocupacional. Pero no solamente psicólogos, yo soy logopeda. Entonces, yo hace poco publiqué en Niños de hoy un artículo sobre la dislexia y los logopedas, en cuanto lo lean, me van a matar. Porque tú cuando das en logopedia, por ejemplo, te digo desde mi punto de vista, no sé, Monse, desde la psicología te puede explicar más su experiencia con lo que yo le he ido contando, la terapeuta de reflejos y de maduración psicológica soy yo y ella trabaja con MDR y yo lo voy contando y es como vamos correlacionando con cosas psicológicas, por ejemplo, lo que ha dicho ella antes es que el impacto emocional en un niño pequeño de un trauma es mucho más grave porque es inmaduro, ¿vale? Por ejemplo, los que estáis haciendo reflejos o conocéis de reflejos, un niño que tiene reflejo de humor activo, que es un reflejo que cuando tú a un niño le tocas, el reflejo de que le cogen y le vuelcan al revés y se pone a llorar el bebé recién nacido, pues ese es el reflejo de moro. Y ese es un reflejo que está dentro del sistema de alarma del niño. Cuando a un niño no le han calmado y a ese niño no se ha aprendido a calmar y ha seguido con el reflejo de moro activo, ese niño cuando recibe un impacto emocional está mucho más inmaduro que un niño que lo tiene totalmente integrado. Y yo todavía no me he encontrado ningún niño adoptado que no tenga reflejo de moro activo. Y es brutal. O sea, son niños que tienen que ver con el tema de la hiperactividad, son niños que están aquí bien, pero van al cole porque es una cantidad de información alrededor. Y yo desde la logopedia, a mí me dicen, yo cuando fui la primera vez a la formación para hacer reflejos primitivos, a mí me dijeron, es que ni ese niño no gateado probablemente pueda llegar a ser disléxico. Yo, ¿qué me están contando? ¿Sabes? O sea, me están diciendo que después de toda mi carrera de estar tratando disléxicos a diestro y siniestro y haber dado miles de altas, me estás diciendo que todo esto tiene que ver con el gateo y con los reflejos primitivos. Esto es muy fuerte. Pero luego lo ves y es cierto. ¿Qué es lo más fuerte? Entonces, realmente, cuando en logopedia damos la dislexia, te dicen la dislexia no se sabe por qué causa y es un trastorno de por vida, es biológico como el TDA, y lo único que se puede hacer es paliar y enseñar a leer al niño de la manera más correcta posible. Y luego cuando tú, después de tu experiencia, haber aprendido y de ver la terapia auditiva y de ver la terapia visual y de ver los reflejos primitivos, ves que la mayoría de estos niños tienen movimientos inusuales de seguimiento ocular o que estos niños tienen mala integración auditiva o que tal, y no hay ningún niño disléxico que no se escape de una de esas patologías y que cuando la superan ya no es disléxico, dices... Claro, pero ya que enlazamos con MDR, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay mucha resistencia al cambio, mucha resistencia. Entonces, por ejemplo, el MDR es una terapia absolutamente revolucionaria y nosotras tenemos compañeras que se resisten y tenemos compañeras que muy cercanas que están viendo los cambios, están viendo la mejoría y se resisten. Instantánea. O sea, yo siempre cuento que cuando yo conocí MDR, la conocí una compañera en un grupo de investigación que me dijo, era una terapia que no sé qué, y yo dije, se ha metido en una secta, o sea, esta chica, pero de verdad, claro, ha perdido la cabeza. Pero bueno, ella empezó a hablarme y dije, bueno, es algo tan espectacular que voy a ver si verdaderamente es verdad.
Entonces tienes que tener un poco una mente abierta, con sentido crítico, por supuesto. Claro. No se trata de Si lo ves, pero lo por ves. lo menos Si no lo ves, no lo ves. Bueno, pues lo vamos Por a ver. lo menos ir a verlo. Pero la gente se cierra mucho y todo lo que sea novedoso, pues da rechazo. Y además se ve. La ciencia solamente avanza experimentando y descubriendo cosas nuevas. Ahora me llegan niños que he trabajado yo cuando era logopeda. Oye, que ya superamos lo de la dislexia, pero ahora el niño me sube al revés y me ordena los números en vez de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y que resulta que las líneas rectas me las hace curvas. Bueno, vamos a avanzar, Marina. Marina es que no tiene límite. ¡Ya tengo el límite! Se me ha olvidado traer la alarma, pero si no, la tienes que echar. Que solo quería decir, que es lo que ha dicho ella, pero que yo misma también lo experimenté cuando pasó y que yo creo que es lo que le pasa a todo el mundo. Por eso recomiendo leer los libros, porque cuando te lo explican, lo entiendes. Bueno, MDR es una terapia totalmente diferente. Entonces, yo desde que la conocí no trabajo ni derivo a nadie que no trabaje con MDR de adopción. O sea, yo empecé a trabajar por los niños adoptados porque me dijeron que era una terapia por estrés postraumático, que era muy buena y tal. Pero la verdad es que los resultados que estamos teniendo con toda la clínica en general son espectaculares. Espectaculares. He traído algunos vídeos que, bueno, no he podido traer demasiados porque el tiempo ya pensábamos que no iba a ser demasiado, afortunadamente. Pero la verdad es que, no sé, ejemplos cortitos para dejar de fumar, una sesión y se deja de fumar sin ansiedad. O sea, yo siempre digo, cualquiera coge el cigarro, lo apaga y ya está, pero uno sale de la consulta sin nada de fumar. Entonces, para todo, lo empleamos para todo. Entonces, bueno, si alguien viene a la consulta, normalmente la gente cuando viene no sabe si eres conductista, si eres psicodinámico, si eres de MDR. Pero si tú tienes un Ferrari y un 600 y te vas a cobrar lo mismo, yo creo que es de honestidad llevarle en el Ferrari. Entonces, hay veces que hay que sacar el tractor, ¿no? Depende de lo que tengas delante. Pero, ni color. Y vamos a contar un poquito, muy por encima de lo que es la teoría. Francine Shapiro la descubrió a finales de los años 80, esta fue la autora. Si luego queréis alguien más, yo os cuento particularmente cómo lo descubrió, dando un paseo, moviendo los ojos. No sé si habéis oído hablar que se da una estimulación bilateral, hay que mover los ojos, no tiene nada que ver con la hipnosis. O sea, en la hipnosis uno está en un estado donde pierde la conciencia, ¿no? Luego la recupera. En MDR no, en MDR nunca puedes perder la conciencia. De hecho, hay muchos pacientes que entran en estado disociativo y no podemos permitir. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué es MDR? El acrónimo quiere decir desensibilización y reprocesamiento a través del movimiento ocular. Es un método de psicoterapia ampliamente investigado y que se ha demostrado efectivo para el tratamiento del trauma. En este momento es la técnica psicoterapéutica más investigada y avalada por la mayoría de las entidades de salud del mundo. Por la OMS, por la APA, por otras muchas que no constatan. Es tan rápida muchas veces que se puede investigar. Entonces tú coges un síntoma o una determinada patología y dices, bueno, pues vamos a ver en 20 sesiones. Y en 20 sesiones tú ves la modificación. O sea, yo, por ejemplo, estoy trabajando con adultos adoptados y les paso el CUIRA. El CUIRA es un test, no sé si alguno lo conocéis, bueno, pues que tiene variables de personalidad, ¿no? Una variable no se modifica. Lo paso con CUIRA, 10 sesiones, CUIRA y 10 sesiones. Y hay unos cambios brutales. No lo he traído porque no se puede traer todo, pero hay modificaciones en variables como el apego, por ejemplo, en la empatía. Se modifica. Os digo, ay no, que tengo aquí un vídeo. No se sabe en este momento específicamente cuál es el procedimiento, por qué MDR funciona como MDR. Hay unas hipótesis que ahora voy a contar alguna, pero funciona. Es un poco como la penicilina. Al principio se vio que funcionaba, se curaron muchísimas enfermedades, pero hasta que se vio cuál es el procedimiento exacto. Entonces, os voy a poner el vídeo. Esta es una niña que tenía unas rabietas espectaculares. Supongo que muchos de vuestros hijos han tenido esas rabietas que empiezan a llorar y que no paran. Supongo que tiene que ver con esta desregulación del sistema límbico, en donde no pueden parar de... ¿Dónde está el...?
Entonces lo que yo hago... Espera. No, sí. Lo que yo hago es que la mamá me trae la grabación y le pongo a la niña la grabación para que ella la vea. Y mientras la está viendo, le estoy dando estimulación. En MDR podemos dar estimulación o bien ocular, cuando son adultos o niños con un poquito de edad, estimulación táctil a base de golpecitos, o tenemos unos estimuladores eléctricos, los pongo en los pies cuando ellos pintan, o auditiva, es un tic-tac. Entonces, ella en este momento tiene los estimuladores puestos en los pies. Entonces yo le pongo que ella se vea lo que necesitaría en este momento esta niña. O sea, la niña lo único que hace es dibujar lo que ella cree que necesitaría en ese momento. Y esto lo que parece es que es absolutamente reparador, porque no queda mucho más, lo dibuja, luego yo la digo que lo dibuje varias veces. Y esta niña creo que fue de las que ha tardado más en las rabietas, en 3 sesiones se acaban las rabietas. Pero rabietas de a lo mejor empezó con 10 rabietas diarias, en la calle, en casa, no sé qué habéis visto, terribles. ¿Cómo funciona en este caso? Pues tampoco está muy claro, pero ¿no? Pero luego cuando se ve sin estimulación no funciona. Y dura. En MDR se utiliza mucho la imaginería psicológica, ¿no? Imagínate que has hecho miles de estimulación. Por ejemplo, en Gestalt, bueno, es otra terapia en la que yo me formé, que también se utiliza, ¿no? Pues cuando imagínate que te hablas de tu madre, que le dirías y tal y cual. Y bueno, hay una veces que se puede desahogar, pero no modifica. Sin embargo, cuando he trabajado con Gestalt, que es una de las terapias que yo he utilizado anteriormente, una de las cosas que se utilizaba es la silla vacía, ¿no? Tú imagínate que tienes un conflicto con tu madre y sienta a tu madre aquí delante y dile lo que te hubiera gustado decirle, ¿no? Tienes un conflicto y tú se lo dices y algo sirve, pero no es igual cuando tú se lo dices con MDR. Bueno, aparte que con MDR con un adulto se utiliza un protocolo diferente, pero cuando trabajas algo con MDR el cambio es diferente, se modifica. O sea, tú tienes un trauma, y ahora lo vamos a ver, y ese trauma se soluciona. O sea, ya no lo vuelves a ver. En MDR trabajamos con recuerdos concretos. Entonces, cuando encuadramos protocolizamos un recuerdo, tú empiezas trabajamos con ese recuerdo, imagínate. Entonces, ¿cómo trabajamos con MDR? Con traumas. Un trauma es una situación traumática, un acontecimiento que hiere tu sentido de la seguridad, me puedo morir, y el bienestar, que nos llena de creencias falsas o destructivas sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Acordaros de lo que hemos visto antes. Estoy en una cuna, me muero si alguien no me cuida, ¿no? Una creencia básica sería, todos tenemos creencias irracionales. No sirvo, soy inferior, soy torpe, no valgo, todos. Y el trauma, cuando tenemos una acción traumática, esto va a provocar un defecto en la información que nosotros asimilamos y va a quedar registrada de una forma inadecuada en nuestro cerebro. Entonces, puede haber traumas, bueno, esto tiene que ver con el DSM-4, DSM-5 en este momento. Tendríamos los traumas grandes, que son, como decía antes, los hechos únicos, pues una violación, un accidente de tráfico, una catástrofe natural, pero luego tenemos otros traumas que tienen que ver con hechos mucho menos graves, pero que cada día inciden, ¿no? Todos recordamos en el colegio que algún niño se ríe de ti y tu autoestima se ve herida, o que te han hecho un desprecio, o que... Entonces, todo eso son traumas de apego que luego son mucho más difíciles si son muchos de reparar. Imaginaos que si tú te clavas un cristal, te lo sacan, te cosen y ya está. Pero si tienes muchos cristalitos clavados, pues no, esos serían traumas pequeños. Y muchas veces eso es lo que vemos, ¿no? Con los traumas de apego. Winnicott dice que es la negligencia, ¿no? Que es tan traumático dar cosas que no necesitan como darles muchas cosas que necesitan. Eso como lo dice, es tan traumático darles cosas y situaciones a los niños que no les corresponden como no darles aquellas que les corresponden. Cuando hablamos de niños parentalizados, por ejemplo, niños pequeños que han tenido que hacerse cargo de otro niño, ¿no? Vemos en la adopción niños que vienen con 3 años que han tenido que cuidar a uno de uno. Eso sería darles cosas que no les corresponden y que son generadores de trauma. Pues imaginaos el abandono, la negligencia, el maltrato. O sea, la negligencia es un trauma, evidentemente, no recibir lo que uno necesita.
Una de las hipótesis de las que hablan por qué funciona el MDR sería el PAI, que es el procesamiento adaptativo de la información. Hablan de que hay un equilibrio neurológico y un determinado sistema fisiológico que permite que la información sea procesada hasta alcanzar una resolución adaptativa. Bueno, en este sentido, esta resolución adaptativa dice que las conexiones que realiza el individuo son apropiadas integrando la experiencia en un esquema cognitivo, emocional y emocional positivo. Por ejemplo, llegas al colegio y un profesor te echa la bronca porque ha llegado tarde. Tú te sientes mal en ese momento, la vergüenza y tal. Pero bueno, pasa el rato, te sientes, se te va olvidando y al día siguiente ni te acuerdas. Esa información, con esa emoción que has sentido negativa, tú la vas incorporando y se te pasa. El problema es cuando esto no se pasa y esa información se va acumulando. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esa información queda mal incorporada? Esa información quedaría como guardada en una red neuronal de una forma disfuncional. Si tenemos un trauma, por ejemplo, un impacto emocional, lo que dicen es que este PAI, este procesamiento de la información, guardaría la información como a trozos, ¿no? Imaginas un accidente de tráfico donde por un lado te queda el ruido, por otro lado te queda el color rojo de la sangre, por otro lado te queda, pues, no sé, la emoción, la sensación de respirar, todo eso lo guardas. Entonces, lo que se hace con MDR es rescatar todo eso. Ellos dicen que lo que hace MDR es estimular, acceder a la información, estimular y trasladar. Sería acceder al recuerdo que está en el inconsciente, traerlo al consciente. Una vez que lo traes y lo ves, tú aprendes de esa información que estás viendo. Una vez que aprendes de la información, la incorporas a tu experiencia. Aprendes de ella y ya no te hace daño. Por ejemplo, imaginaos un abuso sexual. Casi todas las víctimas de abuso se sienten culpables. O sea, un niño de 3 años, una niña de 3 años, piensa, si no me hubiera reído, si no hubiera hecho esto, si no hubiera cualquier cosa, se siente culpable. Entonces, una vez que tú estás procesando con MDR, vuelves al recuerdo, lo traes a la conciencia. Entonces tú te das cuenta de que una niña de 3 años no puede ser culpable de que alguien haya abusado de ella. En ese momento, al aprender de eso, tú lo incorporas a tu experiencia y los efectos negativos que estaba teniendo ese recuerdo, que pueden ser pues, una mala relación sexual, el tener, no poder tener un orgasmo, cualquier cosa de estas, desaparecen. Entonces, la influencia negativa desaparece. Eso sería un poco... Es que para entenderlo bien necesitaría volver a saber lo que es la terapia en sí, porque por lo que estás diciendo, o sea, tú nos presentas en el caso de un niño el vídeo de una conducta, en el caso de un mayor me imagino que le hace recordar el trauma. Nosotros aplicamos un protocolo específico. Porque básicamente consiste en eso, en exponer a la persona a la situación no deseada, por ejemplo, mientras está viéndola o pensándola, le ponéis algún tipo de estimulación, como tú has dicho, los pies, las manos, auditiva, visual, lo que sea. No, a ver, no. Lo que pasa es que, a ver, la asociación de MDR no nos deja poner procedimiento. O sea, ahora voy a poner un ejemplo, no una mujer que procesa, os cuento, pero yo no puedo poner aquí cómo lleva el protocolo. No, pero me refiero un poco si es tan sencillo, o sea, solamente procesar un momento traumático con una estimulación física. A ver, imagínate, una niña adoptada. Íbamos a trabajar con una persona que le había pasado en el colegio, ya que se había reído de ella. Entonces, nosotros partimos de ese recuerdo. Yo la digo, tienes una peor imagen. ¿Cuál es el momento peor para ti? Pues cuando fulanito me dijo, eres tonta. Entonces yo tengo que juntar en ella esa peor imagen, como si fuera una foto, con un pensamiento que es buscar la creencia negativa que ella tiene en ese momento, con la emoción que le provoca, pues vergüenza, dolor, daño, lo que sea, y la sensación física. Cuando ella se centra en todo eso a la vez, yo le doy la estimulación durante una serie de segundos. En ese momento, lo que suele pasar normalmente es que empiezan a pasarte como imágenes por tu cerebro.
Claro, estás pensando muchas cosas a la vez, en realidad. En ese punto de partida. Ese punto de partida es imagen, pensamiento y sensación. Emoción y sensación. Pero no es difícil, ¿eh? Entonces, a partir... No. Sí, hombre, es un aprendizaje como todo. Normalmente la primera vez que lo hace están pensando, lo voy a hacer mal, lo voy a hacer mal. Bueno, cada uno además procesa de una manera. Hay gente que no procesa con imágenes. Yo no proceso con imágenes, yo no cambio imágenes. Sí tengo sensaciones corporales. Pero lo normal es que empiecen a pasarte imágenes. Bueno, y no sé, sabes que hay veces que partimos de una situación que no sabemos de cuál es y no sabemos dónde vas a llegar. Era entender un poco lo que es la terapia en sí. Claro, con niños, esta era una niña adolescente. Estamos trabajando con niños de 3 y 4 años, no podemos trabajar igual. A un niño de 3 y 4 años no le vas a dar una estimulación celular, ¿no? Y con niños, por ejemplo, que no hablan. Claro, ni si le piensan esto, o sea, ¿en qué parte de tu cuerpo lo sientes? Sin embargo, estamos teniendo unos resultados también, ¿no? Me llama la atención porque más que miedo al cambio me parece tan sencillo y si tiene buenos resultados además llama la atención porque es muy novedoso. Podemos trabajar todo tipo de patologías. Se empezó a trabajar por estrés postraumático, por lo que más se ha estudiado, pero podemos trabajar con todo. Yo he tenido, o sea, no soy especialista en drogas, por ejemplo, pero he tenido 2 pacientes con problemas de cocaína y en 2 meses han dejado de consumir. Inmersos, o sea, sin tenerse que ir del país, de la ciudad, ni nada. Con MDR en niños, bueno, pues dependiendo de la edad y de la madurez, tenemos que trabajar de forma diferente. Evidentemente no le podemos aplicar el protocolo que trabajamos con un adulto. Trabajar con niños y con bebés lo hacemos a través de cuentos. Hay un libro que es el de Jan Lovett donde habla. Yo cuando leí este libro también dije, esto es magia fantástica. Y la verdad es que creo que es demasiado exagerado. A lo mejor ya lo hacía mucho mejor y yo todavía no tengo esa práctica, pero me pareció excesivo. Pero sí que estamos sosteniendo muchos cuentos. Por ejemplo, para hacer ejercicios de fomentar el apego con las madres, ¿no? Cogemos a niños pequeños, lo que decía antes de la imaginería psicológica, los ponemos encima de la mamá, les damos la estimulación y les vamos relatando cómo les hubiera gustado. Bueno, el otro día lo decía Marina, he tenido una sesión preciosa. Un niño encima de su mamá, con una sesión ha mejorado. Bueno, también tenía una rabieta, bueno, la mamá venía llorando ya desesperada que estaba. Un niño que no a todo, que primera sesión. Y en la segunda hemos hecho una sesión de fomentar el apego. La mamá se le pone encima, le ponemos una mantita a media luz y con la estimulación redactamos una opción de carta cuento donde la mamá le va diciendo sé que te hubiera gustado estar dentro de mi tripa, nota mi corazón, y el niño la miraba y decía sí, con una carita, el papá llorando, yo llorando, bueno, pues. Y todo eso es reparador para el niño, los niños salen mucho más tranquilos y bueno, pues los niños escuchan todas esas cosas y la verdad es que se les repara. Entonces, bueno, pues y luego, bueno, pues también dependiendo del niño se les da estimulación. Yo ahora estas salmentritas, que las llamamos salmentritas, que me compré en el congreso y he traído de Estados Unidos, que es muy complicado de traer, las tengo ahora, pero antes la estimulación en la sala de niños con unas espadas de sal de goma, corriendo por la sala detrás de los niños, o te las tienes que inventar, cuando no, pues puedes jugar con ellos así, o de cualquier manera, te tienes que adaptar a cómo es cada niño, ¿no? Hay que echarle imaginación. Dar mucha psicoeducación, o sea, explicarle a los niños que se hace a su nivel, explicarle a los padres, porque si no también te toman por una tarada, ¿no? O sea, con las espadas allí con los niños. Bueno, pues pero yo creo que es importante que los padres, cuando haces algo con los niños, están en la sesión muchas veces, pero los niños pequeños, los papás están ahí, están viendo cómo los niños dibujan, qué es lo que dibujan, y bueno, que también participen, ¿no? Si los padres se comportan, también hay que decirlo, porque hay algunas mamás que les cuesta la incontinencia verbal, entonces bueno, pero en general no hay problema. Bueno, pues las ventajas de MDR, porque con los niños lo que decía antes, ¿no? Que cuando los niños tienen recuerdos les cuesta mucho porque no quieren recordar y ahí pues la imaginación. Ventajas, pues que es mucho más rápido. Bueno, esta me da hasta permiso para decir quién es, voy a decir solo un nombre. Me llamo María, tengo 30 años y formo parte de la Junta Directiva de la Asociación de la Voz de los Adoptados, que supongo que lo conoceréis.
Hace tiempo, Monse y Iris nos propusieron probar una técnica terapéutica especialmente adecuada para tratar el estrés postraumático. Vieron en la MDR una forma de trabajar de forma eficaz el abandono que hemos sufrido los que somos adoptados, así como las consecuencias que derivaron de ¿me oís ahora? Yo me presté a ello porque consideré que necesitaba ayuda profesional, porque los que ahora somos adultos hemos carecido de asistencia por parte de nuestros padres y o profesionales cualificados con respecto a elaborar nuestros duelos, nuestra historia personal, nuestra identidad. Así que llegas a un punto donde todo lo que has podido ir acumulando durante años de aparente normalidad acaba saliendo a trompicones y cuanto menos te lo esperas. La MDR es una terapia intensa y rápida, en la que pones tu cerebro a trabajar para que reproceses recuerdos que te resultan perturbadores. Es interesante observar cómo partes de lo que tú considerabas carácter o personalidad están conectadas con el abandono que has vivido siendo un bebé y ante situaciones de cambios inesperados, impotencia, rechazo, incertidumbre. Se activa en tu cerebro una señal de alarma, haciendo que reacciones de forma desproporcionada ante estímulos que resultan inofensivos para los no adoptados. Para mí, ser constante en esta terapia es fundamental, porque al ser intensa reavivas algunas sensaciones del pasado y puedes pensar que estás empeorando, cuando en realidad es señal de que estás dando pasos adelante. Ese pequeño malestar compensa el día en que esas emociones desaparecen y se vuelven tenues. Te sientes orgullosa de ti misma y vas a por lo próximo con energía. Trabajando los sentimientos que afloran cuando recuerdas esos momentos, tu cerebro aprende a sensibilizarse, a identificar y poner nombre a tus emociones. Ganas en seguridad, sosiego y autocontrol. Y la última, para no cansaros, esta es muy emotiva, esta es mi preferida. Así no... Para leerla más alto. La otra noche me pasó algo curioso. Cuando me fui a dormir y apenas llevaba 20 minutos en la cama, empecé a sentirme muy tranquilo. Por regla general, cuando me voy a la cama es cuando más vueltas le doy a la cabeza y donde más agobiado me siento. Empecé a sentirme muy a gusto, en calma, con mucha tranquilidad. De repente, en un momento dado y durante un periodo de tiempo indeterminado, pero no superior a la hora, empezaron a sucederse un montón de imágenes en mi cabeza. Apareció una luz muy blanca y brillante, una luz intensísima. Después de esta luz apareció una imagen. No recuerdo el orden de las imágenes, pero sí recuerdo que era imagen, no superior a unos segundos, fogonazo y otra imagen. Por cada imagen desagradable aparecía otra agradable, y todo ello muy rápido. Si aparecía una imagen mala, no te daba tiempo a sentirte mal, ya que a continuación la siguiente era agradable. Por ejemplo, si aparecía yo de pequeño recibiendo una paliza, la siguiente imagen era un amigo dándome un abrazo. Si aparecía una imagen en la que necesitaba a mi madre de pequeño y no la tenía, la siguiente era mi primera novia diciéndome lo mucho que me quería. Por cada recuerdo malo aparecía un recuerdo relacionado con ese, pero en bueno y agradable. Es como si mi memoria se hubiese activado y quisiera enseñarme todos los recuerdos de mi vida, pero a cámara rápida. Era como una especie de formateo de mi cabeza, pero en lugar de borrar cosas, me las estaba enseñando todas. Por primera vez en mucho tiempo, mi yo asustado, mi yo seguro y mi yo niño se juntaron para poder hacer un solo yo único y completo, que por fin había conseguido recordar todo, tanto las cosas buenas como las malas, pero con la diferencia de que ahora mis tres partes son una sola y más fuerte. No están divididas, estamos todos juntos haciendo una misma persona, tenemos los mismos recuerdos e intentamos seguir adelante siendo solo uno. La otra noche conseguí sentirme una persona normal, igual de válida que cualquiera de las personas que me rodean y que me hacen sentir inferior. Es como si hubiese estado apagado durante mucho tiempo y ahora por fin es como si esa luz, esos fogonazos hubiesen sido como electricidad que me ha recargado mi batería interna y me hubiese activado. Desde entonces siento mucha tranquilidad, menos culpa y sobre todo sé que soy tan normal como cualquier otro. Con el MDR he conseguido procesar muchos de los recuerdos que me hacían sentir mal y entender que nada de lo que pasó fue culpa mía. Qué bonito, qué precioso. Bueno, pues si queréis preguntar cualquier cosa, ¿tenéis constancia de que permanezca en el tiempo? A lo que se reprocesa, se reprocesa. Nosotros decimos que en MDR trabajamos como con vías, ¿no? Un recuerdo va y te vas conectando con otros. Puede ser que haya una situación que no aparezca y que tú no la reproceses, pero lo que reprocesas, lo reprocesas. De hecho, lo que te decía antes, tú tienes un recuerdo y cuando lo has trabajado
puedes acceder a él de forma diferente. Ya no puedo, por ejemplo, mira, cuando alguien va a un juicio, ¿no? Y una violación o situaciones de estas, cuando tú narras la narración te emocionas mucho, ¿no? Aunque haya pasado tiempo. Si has pasado por MDR, ellos firman un escrito diciendo que ha pasado por esta terapia y que queda desprovisto de la emoción, porque si no el juez dice, bueno, esto, ¿no? Entonces normalmente no. Es como si ya has tirado la cadena para siempre. La persona que ha estado en una terapia de este tipo luego necesita hacer algún tipo de seguimiento o necesita hacer algo por sí mismo en su vida cotidiana, o simplemente con la terapia es suficiente. No, normalmente no, es como cualquier otra terapia. O sea, nosotros lo que decimos es que vayan apuntando cosas, si luego las quieren traer, como cualquiera, luego le puede surgir otra cosa en su vida, pero normalmente no. Yo sí que intento hacer algún seguimiento de algunas personas, no puedo hacer seguimiento de todos, pero de las personas adultas, por ejemplo, de esta que ha ido Marina, sí tengo contacto con él y de luego que sigue la mujer. Y es una persona que ha pasado por situaciones muy duras. Cuando ella hablaba de lo de la luz, que veía luz, en MDR uno de los ejercicios que hacemos para relajar es el rayo de luz, ¿no? Entonces, en MDR, cuando tú estás reprocesando, el cerebro es como los cochecitos de los niños pequeños que tú haces así, los sueltas y siguen andando. Pues el cerebro, cuando tú sales de la sesión, sigue dando vueltas, y eso lo avisamos. Es posible que luego tengan más imágenes, que tengan un ataque de risa, un ataque de llanto, que estén más los niños, por ejemplo, a veces que se van diciendo los padres, pero que bien lo has hecho, que está insoportable, que el niño más o menos bien, pues que se ha activado mucho más, que tiene muchas más pesadillas. Pero eso quiere decir que estamos tocando algo o están mucho más tranquilos, por ejemplo, con el sueño. Es muy frecuente que se empieza a dormir mucho mejor de energía, pero no tienen por qué hacer nada. O sea, el hecho de que mejor simplemente es una consecuencia de haber estado en la terapia, no de que el niño o el adulto haga algo por su cuenta fuera de la terapia. No hay técnicas conductistas. De hecho, nosotros para los niños adoptados creemos que la conductual no es buena, todo lo contrario. O sea, se pueden utilizar otras técnicas, pero de hecho los castigos no sirven. No sirven. Lo que genera es más rabia en el niño, porque no entiende y no modifica nada. Puntos. Tenemos a un niño que estuvo con crisis de ansiedad en el hospital porque en el colegio decidieron ponerle un programa de puntos para que se consiguiera estar quieto, sentado en cada clase. Le iban a dar un punto positivo y cada clase que no le iban a poner un punto rojo. Y cuando llegó el día que le iban a dar la medalla, no se la pudo ganar por un punto y dio una crisis de ansiedad, viéndolo todo doble, al hospital corriendo a que le daban una silla. Los sistemas de puntos no son buenos. O sea, no es que no quieran, es que no pueden. Entonces, los puntos son cuando no quieren. No pueden. Es algo de dentro de ellos que les dice. Es otra cosa. ¿Y en qué casos están recomendados hacer un Pero cuando enfocáis mucho, sobre todo el tratamiento de traumas o comportamientos que puedan asociarse a traumas, pero cuando no tienes un comportamiento... No, en cualquier caso. O sea, el enuresis no es ningún trauma. No, pero la enuresis es algo específico y es un comportamiento, pero imagínate un caso de, como os decía yo antes, un retraso que no sabes cómo catalogar. Yo la verdad es que no enfoco... No, es que yo en un área... Nosotros cuando viene un niño al centro nos cuentan el problema, tiene el primer contacto y hacemos una evaluación de qué es lo que necesita. Pues el niño parece que tiene un malestar interno que tiene que resolver con MDR. Pues el niño tiene un retraso madurativo que tiene que aceptar. Eso es. Claro. Los retrasos Esto es emocional. Entrevistamos a los padres y es que tiene mamá en el colegio, vemos que el niño... Si sabemos que es algo psicológico, puede haber alguna dificultad emocional, entonces sí, pero si no, no tiene sentido. O sea, un caso de apego o de vinculación sería claramente para MDR. Sí. Y un caso de apego, por ejemplo, en niñas ya mayores de 16, 17 años, se puede trabajar también cuando... Claro, y con adultos. Lo que pasa es que a veces que es más difícil. Yo, por ejemplo, tengo un adolescente
que está con su madre absolutamente enrabietada, y yo intento trabajar el apego por ella y con la madre, pero ahí la madre también tiene que, la madre hace méritos. Entonces, bueno, yo ya en el centro hemos dicho, o sea, yo trabajo con los niños, las relaciones sociales son muy difíciles, ¿no? Entonces, normalmente es una sesión a la semana entre los niños. Entonces, ya he dicho, 3 sesiones a la semana y una grupal. Entonces, en la sesión grupal está Marina con otra psicóloga, y los niños, 4 niños, 5 no más. Y yo me meto en otra sala con los padres a la psicoeducación, porque es que no hay forma, o sea, de verdad, o sea, yo con todo mi cariño, pero viene una familia y está, mira, no le puedes castigar por esto, porque el niño no hace esto porque quiere, no puede, ya, pero tendrá que estudiar, pues yo si no le castigo, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues yo me desespero, entonces así no se puede, el niño no puede avanzar, ¿no? Entonces, pues con esta mamá, pues la niña está enardecida contra la madre, pero tiene razón, ¿no? Aparte de los problemas que puede tener la niña, pero se suman. Claro que se puede fomentar el apego, pero hay que también, ¿no?, trabajar con todas las partes. Es una tarde interesante. Yo os veo con cara ya de ir a casa. Ahora estamos procesando. Bueno, en cualquier caso, tenéis nuestro mail, nos podéis hacer cualquier pregunta, y que luego siempre me dicen, ay, si voy a preguntar, estamos abiertas a cualquier pregunta en cualquier momento. Porque en plan diagnóstico previo a, me refiero, que no haya un problema en concreto como muy acuciante, cuando se pueda sospechar que puede pasar, ¿vosotros actuáis también con este método? A ver, nosotros actuamos, o sea, cuando alguien viene a la consulta es porque hay un malestar. Da igual el nombre que le pongas. Si el niño se siente mal y tú ves que hay algo en lo que le podamos ayudar y nosotros vemos que le podemos ayudar, se interviene. Da igual el nombre que le pongas. O sea, cuando uno tiene la conciencia de que ese niño está sufriendo, pues algo está pasando, vamos a ver qué es. Pero más que verlo muy real, sino que puedas sospechar que puede haber algo que te pueda estar deteniendo en alguna de las áreas, sobre todo del aprendizaje. Pues yo, no sé, si fuera mi hijo yo lo miraría, lo valoraría, descartaría. Porque cuanto antes se ataje... A ver, yo lo que digo en ese respecto, yo lo que aconsejo a los padres, lo que he puesto antes, cuanto antes mejor, porque todos los profesionales que trabajamos en los trastornos del desarrollo, sea el centro que sea, normalmente si hay una honestidad, te evalúa, y yo he habido niños que he dicho, pues está estupendo. Pues yo sospechaba que, pues sospechaba, pero está estupendo. O necesita trabajar un poquito esto, pero te doy unos ejercicios, lo haces en casa, le reviso y ya vemos, pero le veo bastante bien. Entonces, evaluar es una tarde, mientras que si diagnosticas algo, lo llevas a tiempo para que luego puedas trabajar con tiempo de sobra para lo que sea. Si evalúas y no pasa nada, pues bueno, no pasa nada. O sea, cualquier centro que vayas, si no encuentras nada, te lo van a decir. La imagen que hay de es que porque me van a querer cobrar, me van a sobrediagnosticar. Normalmente los centros que se hacen este tipo de terapia no he tenido ninguna experiencia en este sentido. Entonces, yo siempre recomiendo, otra cosa es, porque tenemos charlas en el centro gratuitas dando información y que te dicen, oh, es que me decís que no sé qué, le cambio al niño de cole por si acaso tiene problemas de aprendizaje. Bueno, cambiarle ya de cole, pero si no tiene problemas, no, pero entonces ¿por qué le quieres cambiar de cole? Hombre, intervenir antes de saber, pues no. Sí, pero con una evaluación... Una evaluación no hace daño a nadie, porque una evaluación además de este tipo no es de venga, siéntate, vas a escribir, no. Es venga, vas a saltar a la pata coja, ahora vamos a andar como los soldados, ahora vamos a dar una vuelta, ahora espera que te voy a mover de una manera. Merienda, nos pasamos un buen rato allí el niño, la madre y yo, o lo que sea, y en los otros centros que trabajan de manera interdisciplinar tampoco es traumático. O sea, yo creo que en ningún centro que trabajen con niños, el niño lo va a vivir de manera traumática como para que valorar como que no merece la pena ir a mirarlo. Yo creo que vuestro sentido como padres os va a decir si es necesario, ¿no? O sea, ni hay que
psicologizarlo todo, ni hay que mirarlo todo. Tenéis que mirar a vuestro hijo y ver y ya está. Una lupa. Esa niña tiene unos serios problemas de aprendizaje por la lectoescritura, lleva ya 3 años en España y está trabajando con un logopeda en el colegio y fuera del colegio también. Pero bueno, pues eso no es que tú digas, bueno, puedo sospechar, eso quiere, vamos, la todas las papeletas para que haya mucho más, ¿no? Claro, que el logopeda es lo de arriba y hay que empezar por ahí. Claro, a eso me refiero, ¿no? Que o otras cosas diferentes, porque por ejemplo este niño que te digo que no tiene lenguaje y que necesita terapia psicológica y que un doctor le ha diagnosticado autismo selectivo, pues bueno, está con el logopeda, están poniendo un sistema bimodal para que pueda comunicarse, es decir, eso no está de más. Y está estupendo porque es una base para que el niño pueda empezar a comunicar. Y con MDR, o sea, una cosa no quita la otra, pero hay que ver qué recursos ponen en cada momento para no agobiar al niño. Voy a hacer reflejos, y paga, y MDR, y logopeda, y no sé qué. Y ver, acaba de venir otro niño que hemos empezado con MDR y hemos visto que se activa mucho. Paramos, ya veremos dentro de unos meses si se puede seguir o no, pero si no es bueno, o sea, hay que ver qué es bueno para ese niño en este momento. Y si intentamos ver, porque creemos que es lo mejor, y vemos que no, pues no vamos a seguir porque hemos empezado. Nosotros y cualquier profesor que se para, porque se lastima mucho, porque no está preparado, Pero muchas veces problemas, o sea, cuando digo de problemas del neurodesarrollo, cuando estamos hablando de eso, y ese es el responsable, tú te das cuenta de que en realidad el lenguaje no es lo único. Que tú le ves que ese niño juega diferente, que tú le ves que ese niño no puede montar en bici, o no se puede subir a los sitios, que parece que no juega al fútbol, que no le gustan los deportes, que no puede jugar al balón, que es raro, que los otros niños se ríen por él, que no es capaz de atarse las zapatillas, Entonces ahí, en realidad, el lenguaje es una de otras muchas funciones que no está coronando debido a un problema básico. Entonces, en realidad, en vez de trabajar, voy a enseñarle a atar las zapatillas, voy a enseñarle el lenguaje, voy a enseñarle a jugar al fútbol, voy a enseñarle a, en realidad, enseñarle una única cosa que le facilite todo. Entonces, en ese sentido, en el sentido de economía de recursos, en vez de hacer logopedia, psicomotricidad, te vas a la base, eso ya lo he solucionado, vete un poco más arriba, ya lo he solucionado, logopedia. Pero muchas veces, cuando tú ves que no solamente es el lenguaje lo único que falla, sino que hay todo un conglomerado de trastornos o de cosas asociadas, es porque el problema está más abajo. O sea, realmente cuando es un conjunto de cosas las que se observan reiteradas veces, es cuando es bueno recurrir a los profesionales, ¿no? No, yo creo que en realidad hay que recurrir a profesional siempre que haya un problema, porque a lo mejor sí que necesita logopedia y hay que hacer la evaluación en un equipo multidisciplinar que diga, hace falta logopedia. Pero muchas veces, antes que el logopeda, están otras cosas, o complementarias a. Entonces, se quedan alucinados los padres de, pues fíjate, pues no está con logopeda ni nada, pero está trabajando con esos ejercicios que nos ha dicho y empezó a hablar. Y no está con logopeda. O sea, antes de llegar a logopeda, que eso sería en colegio, por ejemplo, ¿no? No, el logopeda puede ser también privado, en un centro de atención temprana. Entonces, por ejemplo, en un colegio, yo soy profesora, entonces en un colegio hay un gabinete de logopedia, ¿no? Sí. Entonces está el PT, logopeda y demás. Antes de llegar a eso conviene hacer otra serie de cosas, ¿no? Yo recomiendo normalmente que sí, pero eso no es lo que más extendido está. O sea, lo que yo recomiendo es hacer una evaluación completa, por un equipo multidisciplinar o por una persona cualificada, por ejemplo, el doctor Jorge Ferrer, que ahora mismo ha estado muy pachucho el pobre, es un experto que no conoce, no aplica a él. No es el terapeuta que aplica la terapia, pero tú vas a su centro porque observas que el niño tiene TDA y vas allí y te dice, pero es que este niño necesita MDR, o te dice, vas allí y te dice, pues este niño lo que necesita es unos remedios porque tiene alteraciones alimentarias y además resulta que necesita optometría. Y yo quiero preguntar una cosa a nivel personal, vamos a ver. Lógicamente, yo pienso que cuando más mayores son, más carencias tienen, o no tiene por qué. No tiene por qué. Yo también pensaba lo mismo, pero depende de la historia preadoptiva, porque a mí me ha llegado, por ejemplo, un chaval
que ha llegado aquí muy mayor, es que resulta que estuvo con su familia biológica hasta los 4 años. Entonces, en realidad, cuando me viene muy mayor y digo, uy, ya verá los reflejos. Claro, va a tener aquí... A ver, pero eso no es lo habitual. No es lo habitual. Yo digo, cuanto más mayores vienen... Pero también depende de la historia que hayan tenido con sus padres biológicos. Si han tenido, bueno, también depende de la historia biológica, porque si han tenido con padres biológicos que a lo mejor que no les cuidaban, no les atendían, yo sé qué, pues peor. Pero en este caso, por ejemplo, que a lo mejor hubo un accidente y murieron, como fue en este caso, pero previamente la habían querido, la habían acogido, toda la historia previa de hasta los 3 años se había solucionado. Pero normalmente, pues eso, cada historia, institucionalización marca mucho. Sí. Hay un autor que sabe un montón de institucionalización, que es Ricard, que dice que los niños hay que dividir su edad por 2, por 3 o por 4 en su desarrollo emocional. O sea, que un niño de 6 puede tener hasta 2 años emocional, y eso lo vemos en la consulta. O sea, hay un niño de 18 que emocionalmente tiene 3 o 4, aunque luego tengan otras conductas también sexualizadas, por ejemplo. Y es muy frecuente que niños de, bueno, tenemos, no lo he traído, pero hay una lámina en donde vemos un niño que tiene 11 años, sexualmente puede tener 16, emocionalmente puede tener 3, físicamente no, su desarrollo y el desarrollo emocional es muy por debajo. En lo que me estabas comentando, por ejemplo, yo cuando hablé con Rosa Fernández, la de las investigaciones del hipocampo, yo hablaba con ella y estábamos hablando de todas estas terapias y demás, y yo pero cuando hablas de retraso en el neurodesarrollo, ¿de qué me estás hablando? Yo le dije, mira, tengo de paciente una chavala de 15 años que no tiene sostén cefálico. Tú la pones boca abajo y no puede levantar la cabeza. Eso se consigue a los pocos meses, pues esta niña no lo tiene. Y dice, tú estás de coña. Grábamelo y envíamelo, no puedo hacer eso, no lo he hecho. Pero, ¿quién se cree esto? Pues, o sea, lo tenemos. ¿Y eso qué conlleva? ¿Qué puede conllevar que un niño no pueda sostener la cabeza? ¿Cómo puede sentarse? ¿Cómo puede mantener una postura? ¿Cómo puede...? Es que uno de dos, o mantienes la postura o atiendes. Entonces yo les digo a los padres en estos casos, bueno, vamos a hacer la terapia, pero si tú quieres sentarte, que haga tareas sencillas, si no, vete al suelo y túmbate en el suelo. Si quieres que haga, estudie, que se tumbe en el suelo, y ahí de repente se puede concentrar. Claro. Cosas así, para que os hagáis una idea. Sí. Os estoy viendo las caras y me asusto. Es para recapacitar, ¿sabes? Que todo eso te hace recapacitar. Pero eso es bueno. Sí, claro. Si hemos despertado eso ya, contenta. Yo creo que MDR me funcionó a mí. Ahí está, tío. Sobre todo conocer muchas cosas que no se conocen porque no tenemos ocasión. Hay estudios que demuestran que todas estas terapias son sumamente efectivas y que no son terapias alternativas con se les llama. Se les dice terapias alternativas cuando en realidad son terapias que está demostrado el efecto y que tienen una base neurológica muy evidente. Por eso os animo a que leáis esta serie de libros. No conozco, es que conozco lo que conozco y lo que no conozco no lo conozco. De integración sensorial también habrá libros, de un montón de cosas que podáis saber. Fenomenal. Pero sobre todo, cuanto antes mejor. Por eso decía, ¿verdad? Para empezar a evaluar, cuanto antes mejor. Entonces, ten en cuenta que un padre no tiene por qué saber. O sea, no puedes saber de alimentación, de intolerancias alimentarias, de retraso madurativo, de integración sensorial. Entonces, como ya hay expertos sobre ello, pues que lo sepa quien lo tenga que saber. Marina, para. Ya está.